Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, una importante plataforma de mensajería alternativa a WhatsApp, fue detenido en Francia por el nefasto régimen de Emmanuel Macron, pero como parte de una conjura que supera por mucho a los tribunales franceses y que en realidad es parte de la avanzada totalitaria de la burocracia de la Unión Europea contra la libre expresión, con sus regulaciones sobre este tipo de plataformas, como YouTube, como WhatsApp, como Facebook, y obviamente las que quieren imponer y hasta el momento no han podido sobre Telegram, que apuntan a exterminar lo poco que queda de privacidad. Vamos a ser claros, todo lo que ustedes hacen, incluido en Telegram, llega a los servidores de la National Security Agency de Estados Unidos y que es compartido a su vez con la Alianza de los Cinco Ojos, Nueva Zelanda, Inglaterra, Australia y Canadá, además de Estados Unidos, lo cual reveló Edward Snowden, el proyecto Prisma, perfectamente ejecutado hasta hoy. Cada conversación, cada búsqueda. Ok, la Unión Europea quiere lo mismo, entonces ¿cómo lo hace? Exigiéndole a estas plataformas algo que ya le dan a los Estados Unidos, que son los mensajes privados, las conversaciones privadas de sus usuarios, sobre texto de combatir el tráfico de menores. Ja. O sea, ya sabemos, ¿no? Dónde está la mayor concentración de perversos de ese tipo, ¿no? No es precisamente en Telegram, ¿no? Sino en las asambleas, en los palacios de gobierno, en el Vaticano, que obviamente no se va a pronunciar a favor de la libertad de expresión. Es el Papa que le dijo a los de Charlie Hebdo que no tenían que haber ofendido a Mahoma, entonces que se soporten que los maten, porque si hablan mal de su mamá, él les daría un puñetazo, ¿no? Ese es el gran baluarte de la civilización occidental, Francisco, ¿no? Acá Jorge Bergoglio, acá Francisco. Bueno, Pavel Durov fue detenido en Francia con esta innoble excusa de responsabilizarlo a él del uso que le dan una minoría marginal de los usuarios a su plataforma Telegram. Se juega una condena de 20 años de prisión. Es un millonario de 39 años ruso, que por cierto ya había escapado de Rusia, porque justamente Putin tenía las mismas pretensiones tiránicas. Cuéntanos un poco más de Durov, que es un personaje libertario. Respecto a la cuestión de las vulnerabilidades de Telegram, prometo hablarles en otro programa, porque tampoco es la panacea, pero lo que hay que reconocer es que, por ejemplo, como no censuran, como hace WhatsApp ante las órdenes del Pentágono, por ejemplo, el material sobre las matanzas brutales del régimen sionista contra los palestinos, y tampoco censuran, como el Kremlin querría, material sobre las matanzas brutales de civiles ucranianos por parte de sus fuerzas. Telegram realmente ha servido como un canal de concientización sobre los horrores que enfrenta el mundo hoy, además de que, por ejemplo, para un venezolano es mucho más seguro usar Telegram que usar WhatsApp, conversaciones que se autodestruyen por defecto, un encriptamiento más fuerte que el de WhatsApp realmente, pero de todas formas hay unas vulnerabilidades que por el solo hecho de que se descarguen Android, etcétera, los datos terminan en la NSA. Pero bueno, más allá de eso, los europeos en su pretensión totalitaria quieren controlar políticamente los mensajes privados de sus ciudadanos, mejor dicho, de sus plebeyos o sus súbditos. Ayer estábamos mirando con Paul la película, la gran película de la Revolución Francesa, Los años luminosos y los años terribles, ¿no? 5 horas. ¿Te acuerdas, no? Justamente ya Totalmente la recomendable. constitución de los revolucionarios, que era libertad de expresión, salvo cuando el interés del Estado diga lo contrario, propiedad privada, salvo cuando el interés público diga lo contrario, y quienes interpretan el interés público, naturalmente, los victimarios públicos, ¿no? Los cerdos que toman el control del Estado, ya sea bajo el paradigma del antiguo régimen, de la república, de la monarquía constitucional o del gobierno transnacional tecnócrata de la Unión Europea. Y allá vemos, o sea, le hacen a Durov lo que le hicieron a Assange bastante más heroico que Durov, pero Durov, vamos a decirlo, un empresario, por lo que veo hasta ahora, no pongo las manos en el fuego, pero por lo que veo hasta ahora, un empresario de bien, comprometido con las ideas de la libertad, con la defensa de la privacidad de sus usuarios, y que parece que se encamina a sufrir un calvario y un martirio
que vuelvo a insistir, es un atentado contra los usuarios de Telegram. Del mismo modo que cuando Maduro prohíbe Disney, está cercenando la libertad de elección de los venezolanos, Francia encarcelando a Durov y Europa presionando a Telegram, buscando incluso su extinción, están atentando directamente contra los consumidores europeos. O sea, no es una cuestión solamente de Durov, es una cuestión de la libertad de expresión, de la libertad económica, de la privacidad, de los derechos humanos fundamentales, y el comportamiento de Bruselas y de París en este es completamente afín al comportamiento de la tiranía de Caracas. O sea, el Palacio de Miraflores no se diferencia en nada de la vanguardia de estas socialdemocracias ejemplares, entre comillas, ejemplares de qué? De la barbarie distópica. De eso son ejemplos. Cuéntanos más sobre el caso de Durov, Paul. Bueno, Durov nació en la Unión Soviética en el año 1984. Actualmente es considerado por Forbes como el expatriado más rico de los Emiratos Árabes Unidos, país de donde tiene una nacionalidad, así como en Francia, es de origen ruso, obviamente. Eh, Nada más quería acotar, como nace en la Unión Soviética, vivía en Leningrado, hoy en día es San Petersburgo. Él se había prometido a los 11 años que cada día iba a hacerse más inteligente y más fuerte, es decir, se condiciona física e intelectualmente. Es filólogo y además es considerado por los medios árabes como de Arabian Business eh, el hombre más importante o rico de Dubái. Es el fundador de una red social considerada el Facebook ruso, VKontakte, una red social que tuvo que abandonar por las pretensiones y amenazas de bravucones que le hacían Putin y su régimen, lo cual lo llevó a él a tener que vender VKontakte y cerrar esos grupos, o sea, abandonar esas operaciones, y es con ese dinero que empieza su proyecto actual, Telegram. Ya había tenido estos inconvenientes con VKontakte con Putin, dado que él no quería brindar los datos de los usuarios al gobierno, ni tampoco cerrar los grupos de la oposición al régimen de Putin. Esta exigencia fue la que lo asusta, lo espabila y lo hace, bueno, vender la plataforma, lo que le permite crear Telegram. Y ha tenido este mismo inconveniente. Exactamente es la misma situación, la misma cuestión de fondo, dado que en este caso no es Putin, sino la Unión Soviética, perdón, la Unión Europea, la que le exige a Durov que debe de participar de lo que ellos consideran que es lo correcto, que en este caso sería violar los derechos ajenos, dado que existe gente que utiliza, bueno, la plataforma para otras cosas. Pero eso sería lo mismo, y esto fue planteado por su abogado justamente, que culpar al fabricante de vehículos de lo que alguien hace cuando choca a alguien. ¿Cómo puede ser que consideremos que la responsabilidad de varios actores tengan que ver con quien brinda el medio? No tiene ningún sentido, si me preguntan a mí. Ahora, este señor públicamente se ha denominado a sí mismo libertario, eh, considera que debe de respetarse el derecho de los usuarios de mantener su privacidad, y además de eso, bueno, es filólogo, bueno, ya lo mencioné, lo que ocurrió en este incidente en Francia, que todavía no se sabe a ciencia cierta, pero hay bastantes rumores que van sacando los distintos medios, el por qué hizo eso, dado que es un error fatal, porque sabemos, bueno, Francia tiene en Lyon la literal base de operaciones principal de la Interpol, pero así también Europa quería la cabeza de Durov hace rato. Están con esta, y después vamos a abordar justamente eso, en, en una especie de frenesí en contra de todo tipo de libertad de expresión que a mí, para mi sorpresa, trasciende Europa, es a nivel global en realidad. También tienen que ver los países asiáticos y demás. Pero yendo a la cuestión de lo de Durov, bueno, él aterriza en suelo francés, en el aeropuerto de Le Bourget, y es arrestado, o sea, tienen una orden de registro los funcionarios de la Gendarmería de Transporte Aéreo, y bueno, lo toman a él como a sus acompañantes y entre ellos su guardaespaldas, y buscan, pero no tienen un móvil, un motus, con el cual aclarar exactamente por qué, más que el
tratar de inculparlo a él de todo lo que se puede llegar a realizar en su plataforma. Y es tanta la ambigüedad que ni siquiera lo acusan de un delito tal cual, sino que mencionan que él puede ser cómplice o estar protegiendo justamente actividades criminales como pueden ser no brindar información según la voluntad de los gobernantes de distintas áreas geográficas, el negarse a brindar información con respecto a tráfico de sustancias ilegales o todo lo concerniente a actos de violencia y que puedan implicar también comercio incluso de personas. Y recepciones de grupos que, por ejemplo, pueden estar vendiendo, bienes Y son robados todas a través coartadas, varios. como cuando Maduro dice que, como cuando María Corina, cómplice, le vota la ley del desarme, pues, ay, no, los delincuentes tienen las armas. No, los delincuentes del gobierno las seguirán teniendo, los delincuentes paramilitares las seguirán teniendo y la gente de bien ya no las tendrá y no podrá defenderse. Ese es el punto. Tú dices, no, no, tenemos que espiar para prevenir el delito. El mayor delito es espiar. Porque mientras unos pocos usuarios de Telegram usan Telegram para cometer X delitos, la venta de sustancias no es ningún delito. Pero pongamos que otros delitos, tráfico de personas. Bueno, bien, tú como Estado fallas en combatir eso, de hecho porque en parte los estados controlan eso, tanto el tráfico de drogas bajo la prohibición como el tráfico de personas, que en cualquier escenario es inmoral. Pero bueno, tú fallas en combatirlo, entonces le echas la culpa al de Telegram, porque en realidad lo que quieres hacer es espiar a todos, no a una minoría, espiar a todos sistemáticamente, es un crimen a enorme escala, para luego, por supuesto, tener controlada la población, tenerla ideológicamente etiquetada y, llegado el caso, llevártelos a calabozos. Cosa que en Inglaterra está ocurriendo. Ya mostramos cómo Maduro elogia a Starmer, al nuevo primer ministro británico, por mandarle la policía a los que tuitean contra el gobierno, que es exactamente lo mismo que hace Maduro. Al final todo socialismo es esclavitud, como decía el gran economista belga Gustave de Molinari, el mismo que dijo que el liberalismo pone siempre el interés del consumidor por encima del interés del productor. Y es lo que les estoy diciendo yo. Este ataque contra Telegram es un ataque contra todos los europeos, contra la libertad de expresión, incluso de aquellos que no han elegido Telegram, pero podrían querer elegir Telegram, justamente por la asfixiante censura en otras plataformas. Jay Malcolm, los políticos sobran en el mundo. Claro que sí, hombre, y gracias por tu aporte. Saludos también a María Pía, otra miembro del canal, gente que nos aporta generosamente. Y bienvenidos todos sus superchats también para financiar nuestro estreno. Cuéntanos más del perfil de este hombre que se enfrenta a la tiranía de Putin y luego se enfrenta a la tiranía occidental, lo cual me parece muy loable. Ya me está cayendo muy bien Pavel Durov, sinceramente. Bueno, Vkontakte es una red social muy exitosa en lo que sería el mundo, digamos, de Europa del Este, es decir, todas estas naciones que fueron soviéticas. Durov logró hacerse con una fortuna estimada en 14.200 millones de euros, según Forbes. Eh, También recordemos que él crea Telegram, o la noción que tiene de crear Telegram parte justamente de sus ideas libertarias. Considera la protección máxima, digamos, de todo lo que sería la comunicación de las personas que él ve como clientes. Y ya ha sido amenazado anteriormente, no solo por la Unión Europea, sino por distintos actores que consideran que, bueno, debería de cooperar necesariamente con las distintas agencias. Pero continuando con esto y en el mismo marco, recordemos que hace poco teníamos el conflicto este de la Unión Europea y Elon Musk. Y aquí solamente quisiera compartir una breve lista de todos los avances en contra de la libertad de expresión que están ocurriendo simultáneamente y recientemente y no paran, y no solamente en Europa, es algo universal, es algo mundial. Y si la gente en los determinados lugares no se opone a esto, bueno, los tiranos van a terminar todos asociados y sometiendo a todo el mundo, decidiendo qué es cierto y qué no, y qué se puede decir y qué no. Nicolás, si me permite, ¿puedo pasar a eso? Claro que sí. Bueno, primero empezamos por Reino Unido, es decir, comienza a arrestar ciudadanos por compartir información inexacta. Tendríamos también que en Irlanda se Habla un poco empieza más fuerte, Paul.
Sí, tenemos también que en Irlanda se empieza, digamos, a prohibir la comunicación de ciertas formas, incluidos los memes, es decir, ni siquiera en la forma más burda y humorística de comunicación está a salvo de esta percepción enferma que tienen ellos respecto a la expresión de los ciudadanos. Tenemos Cinco como años. Brasil 5 años de cárcel. 5 años de cárcel. Tenemos como Brasil y el conflicto de los Mos, que ya lo hemos tratado aquí anteriormente, y como también en otro país, ayer me estabas mencionando justamente el inconveniente que causan las legislaciones en Australia y cómo esta gente se opone a la censura, pero aún así, como nosotros no tenemos forma de ver el cortafuegos o de evitar el cortafuegos, no nos enteramos muchas veces de qué es lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. Y a mí no me deja de impresionar el grado con el que lo hacen. Tenemos también que las redes sociales deben ser están empezando a ser censuradas, ya vamos a verlo también en México, también está ocurriendo lo mismo con Google, Facebook y TikTok con la Unión Europea, y recordemos que Maduro también constantemente hace énfasis en esa campaña que tienen en Venezuela. Lo vimos recién que incluso hasta las plataformas de streaming no se pueden salvar. Después también tenemos la censura que alcanza récords impresionantes en Estados Unidos, el 65% de los libros. Perdón, aumentó un 65% la, la censura reciente a libros en los Estados Unidos. Cuatro mil Sí, doscientos cuarenta títulos prohibidos. ¿Ustedes son conscientes de lo que estamos hablando? Me acuerdo cuando Freud dice de Hitler, irónicamente, ¿no? Bueno, constatamos el progreso de la humanidad. Hoy queman mis libros. Hace 300 años me hubieran quemado a mí. No lo quemaron por poco a Freud, ¿no? Que tampoco es un santo de mi devoción. Pero sí, así empezó el nazismo. Antes de quemar a la gente, antes de ahogarla con gas en los campos de concentración, primero le prohibía que leer. Y estamos igualitos, muchachos, ¿eh? Es tristísimo atravesar esta situación en el siglo XXI. Muy preocupante. ¿Hasta qué punto vamos a soportarlo? Ahí tenemos a Canadá. por supuesto, Canadá también tiene una campaña inmensa y de años en contra de la libertad de expresión en las redes sociales y en todo tipo de contenido online. Justamente lo recoge el New York Times, ellos están justamente al lado. Tenemos también que en Alemania anunciaron este año, en enero, el gobierno anunció que empezarían a introducir zonas de censura en Internet. También tenemos Zonas una de ley censura. ¿Cómo en te lo Internet. venden? No, no te preocupes, de repente tú no estás en la zona de censura, pero no vayas por la zona de censura. Ejemplo, 2020. ¿Y cuántas cosas que vivimos acá? ¿Cuántas cosas no podemos hablar? ¿Cuántas cosas tratamos eufemísticamente? No Todo es el nada tiempo. grato, ¿eh? No es nada grato. Bueno, sigue, Tenemos, sigue, sigue con el por supuesto, raconto, Paul. España, Podemos, nuevamente, en contra de la libertad de expresión que los regímenes por conveniencia denominan desinformación. Es decir, están tratando de decir que los discursos que no son el hegemónico son el discurso, digamos, disruptivo y mentiroso, el discurso falso, por más que se sustente en medios. De hecho, por eso tenemos esta proliferación reciente de esos sitios de fact-checking que muchas veces incluso terminan desmintiéndose a sí mismos. Es decir, la víbora que devora su propia cola. No, no tiene ningún sentido. Están literalmente tratando de lavar los hechos para ellos siempre quedar como los buenos en cada una de las situaciones. Y lo que el régimen no aprueba, bueno, eso es un discurso de odio o puede ser considerado también desinformación. Tenemos también a Italia, a Polonia y a Hungría en el punto de mira de la represión a la prensa. Fíjense, fíjense, es Italia increíble. con Giorgia Meloni, Polonia. Miren, Italia, Giorgia Meloni. Esta neoderechista que termina trabajando, como se los anticipamos en nuestro documental sobre Meloni, que bueno, es de la Aspen Institute, amiga de Bill Gates y tal. Polonia, gobernada por la derecha ultracatólica hace tiempo, y Hungría por el antiliberal explícito de Víctor Orbán, al que admiran tanto los conservadores fascistoides modernos, amigo de Putin, amigo de Trump,
y en cualquier momento amigo de Milei, ¿no? El supuesto liberal latinoamericano con el iliberal, que Orbán fue el que popularizó. Tenemos una democracia iliberal, le hace antiliberal explícita. Bueno, ¿qué van a hacer los antiliberales? Naturalmente van a hacer antiliberalismo. O sea, acá no hay ningún gobierno que defienda la libertad de expresión, amigos, por si no se dieron cuenta. Sigue. Por supuesto. Bueno, en Japón también están oponiéndose en contra de cualquier discurso que pueda ser defamatorio, es decir, en estos segmentos en donde sabemos que en las redes sociales se comparte contenido de humor, estas formas básicas, digamos, de enviar mensajes, los memes, por ejemplo, podrían ser, y están comenzando a prohibirlos bajo el falso esquema este de proteger, digamos, la calidad individual respecto a la reputación, que es una trampa siempre. Es decir, siempre atacan a la prensa, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando empieza a mencionar a alguien de cierto poder o de cierta jerarquía, como que se está metiendo con su fama, es decir, con el nombre de la persona. Pero, ¿y desde cuándo no se puede criticar? ¿Por qué van a tratar de prohibir que se puedan decir lo negativo respecto de algo o de alguien y que solamente va a poner lo positivo? Estaríamos discriminando la realidad. Continuando, bueno, sabemos que China y Rusia cooperan entre ambos para poder tener una censura mucho más eficiente. No vaya a ser que ahora algún ciudadano que aprenda un idioma de la otra nación y también quiera informarse al respecto y descubra qué tipo de situación está el mundo. El Estado, Va a haber que encriptarse en guaraní, hay que apuntar a los idiomas que menos hablantes tengan. Continúa. bueno, también tenemos que el Estado mexicano aprobó una polémica ley antimemes y Dios mío, ¿no? Y así Y podría seguir todo el día, Nicolás. Nada más, para dar otro ejemplo que pueda dar un poco de Veracruz, justamente. para ser concretos, en México. El ciberpatrullaje de Patricia Bullrich y Javier Milei, me estarías debiendo, que Claro, te lo claro, expliqué, el justamente, ciberpatrullaje de Milei y Patricia Bullrich, la exterrorista montonera asesina que tiene como ministro de Seguridad, Milei el liberal, que también quiere restringir el discurso en las redes sociales, además de que tiene infiltrada a la CIDE, a la Agencia de Inteligencia, en todos los rincones de la web. También el Ministerio de Seguridad tiene su unidad de patrullaje, pero ahí está, lo tenemos, sí. Y Chile tal con cual, Camila Vallejo, otra comunista, al igual que Monedero, con la cual debatí, que hay registro en internet, hay un sitio que se llama DX, donde ella se feminismo, expresa sobre mí respecto a lo mal que quedó en el debate que tuvo cuando los dos éramos referentes juveniles, en un debate que se hizo en Mendoza, si no recuerdo mal, ella representando al comunismo y yo representando al liberalismo. Bueno, ahora la ministra de Boric, que ahora tanto lo elogian a Boric por oponerse a Maduro, pero en Chile hace lo mismo, ¿no? Y su comisión contra la desinformación. ¿No? Esto es una sintomatología generalizada. Ya vieron todos los países que abordamos, hay más. Pero bueno, claro, está, continuamos con las siguientes noticias, Paul, así cerramos y procedemos. Ahí nos saludan de Cuba también. Bueno, vaya, ¿no? Vaya que también Castro que decía, we are not communists. También lo dijo el Che Guevara en la ONU y mira cómo terminaron después. Bueno, claro, teníamos censura también en Arabia Saudí, tenemos en Nueva Zelanda, en un montón de otros países. Maduro festejando y felicitando al primer ministro británico. Y podemos pasar entonces hay una noticia, Nicolás, que quiero compartir también aquí. Se trata de justamente un periodista británico que ha sido, que, ha- que ha sido injustamente amedrentado de todas las formas posibles por el régimen justamente de este señor Keir, Keir Starmer. vamos, muéstralo. Hay una detención humillante y vejatoria de este infame sujeto, de un importante comunicador pro-Palestina, un joven intachable, me dice mi amigo Guillermo Montag, que es el mayor especialista en los temas de Medio Oriente que hay en la Argentina, Political Persecution, Richard Medhurst, arrestado justamente por UK Terrorism Act, y el tipo lo único que hace es visibilizar el terrorismo de Estado israelí. No, Constantemente.
no tiene De absolutamente ningún tipo de vínculo ni apología alguna de las organizaciones armadas palestinas ni nada por el estilo, pero lo tratan como un delincuente y es lo natural porque el infame Starmer llegó a donde llegó tras hacer un golpe palaciego interno contra el entonces líder de la izquierda para el cual él trabajaba, Jeremy Corbyn, justamente porque el único aspecto lúcido de Corbyn, como suele ocurrir con algunos izquierdistas, era cierto humanismo respecto a Palestina. Entonces Starmer dijo que era antisemita y tomó su lugar, que aunque es ateo, está casado con una judía, tiene hijos judíos, los usa todo el tiempo para la propaganda, confundiendo una vez más, mezclando injustamente lo que es la religión judía con el movimiento político criminal sionista, que son dos asuntos completamente separados. Y ahora lleva a la práctica la persecución también contra los que se expresan por los derechos de los palestinos. Resúmenos en 3 frases el caso de Richard Medhurst y pasemos a Biden y su supuesto intento de asesinato. Por supuesto. Bueno, a continuación les menciono lo siguiente. Este periodista ha denunciado que recientemente cuando estaba en el aeropuerto de Londres, de Heathrow Airport, justamente, eh, fue, y casi sin ningún motivo al principio, arrestado, fue llevado, tomaron huellas dactilares de sus palmas, incluso le tomaron todo tipo de fotografías, lo encerraron durante un tiempo, dijeron que iban a comunicarle con un abogado, jamás lo hacían, lo tenían en pésimas condiciones, no le daban acceso a agua, cuando pedía agua no se la brindaban o demoraban horas, en las comunicaciones con los distintos abogados para su defensa demoraban también horas o directamente no le atendían el teléfono y pasó toda clase de percances, dado a justamente esta orden de número 12 justamente de la acción antiterrorista del gobierno británico, y nos pone en perspectiva, puesto que él no había hecho absolutamente nada malo, registraron todos sus teléfonos, todas sus pertenencias una y otra vez, porque no solamente lo hicieron en el aeropuerto, sino que también cuando lo llevaron al lugar en el que lo tenían encerrado, no se podría decir si es una prisión o no, eh, también volvieron a registrarlo, absolutamente. ¿Y por qué hacen eso? Y el propio periodista Medhurst lo confiesa, de hecho, primero menciona que su familia lleva más de 1000 años en suelo británico, que él es hijo directamente de diplomáticos, que entiende que tiene una perspectiva geopolítica pacifista, gracias justamente a parte de lo que ellos le inculcaron y de cómo ver el mundo. Él promueve activamente el pacifismo y denuncia todo lo que sabemos de estos crímenes de guerras constantes en el Medio Oriente, y a él lo tratan de esta forma. ¿Y por qué? Bueno, por el abuso. Es una forma de amedrentamiento psicológico, eso es lo que él dice. Es decir, están tratando de atemorizarlo, están tratando de decirle, miren, tenemos la fuerza para evitar que vos sigas acá, que vos digas lo que decís, que investigues lo que investigas. Eso es Así lo que... es, Paul. Ha quedado más que claro. Vamos con Biden. Aprovecho para saludar aquí a nuestro amigo y colega Raúl Novelia, íntimo de don Antonio Escotado, eminente figura y referente absoluto en mi pensamiento y mi evolución intelectual, que Raúl hasta les mostró videos míos, qué orgullo a don Antonio. Y dice Raúl, Nicolás, como decía Rob Iniesta en una canción, estamos en un país libre, eso sí, que no te vean. Muchas gracias, Raúl, y un enorme abrazo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.